Bien, pues hoy, como dijo Miguel, os voy a hablar de Access y Power BI y cómo podemos trabajar con gráficos de otra forma, aparte de la nativa que trae Access y la que expliqué el otro día con la otra charla con la API de Google. Bien, ¿qué es Power BI? Pues es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que nos permiten analizar datos y compartir información. Básicamente, con lo que quiere decir es que podemos hacer gráficos bastante chulos y luego analizar la información que tengamos en nuestra base de datos para sacar conclusiones de cara a los negocios o lo que nos interese. Power BI tiene 4 partes, digamos que es un programa dividido en 4 trozos. Sería la versión web, la versión de escritorio, que es sobre la que voy a hablar hoy, una versión móvil y el Power BI Embed, que sería para integrarlo dentro de una página web de nuestra empresa o lo que sea. Bien, ¿qué es lo que necesito? Pues lo primero sería descargarnos desde el enlace de Microsoft, de Power BI, el programa de la versión de escritorio, y hay que tener cuidado en descargar la versión que sea compatible con nuestro Office, porque por defecto, al darle a descargar, luego lo veremos, de la aplicación, se va a descargar la versión compatible con nuestro sistema operativo. Si tenemos un sistema operativo de 64 bits, se nos va a descargar el Power BI de 64. Si tenemos un sistema operativo de 32, se va a descargar la versión de 32 bits. El problema es que si tenemos un sistema operativo de 64 y un Office de 32, al descargarse el Power BI de 64 no nos va a funcionar. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Además, os pongo el segundo enlace. Es un motor de base de datos de Microsoft por si directamente no se conecta vuestro acceso al Power BI. En mi caso no fue necesario instalarlo, pero bueno, os lo dejo ahí por si alguno tiene algún problema. Y en los dos últimos enlaces serían unas páginas para descargar visualizaciones o gráficos personalizados a mayores de los que trae el propio Power BI. El primer enlace es el que había hasta hace unos días y hoy que entré a revisarlo me encuentro con que van a cancelar esa página y lo mueven a la Store de Office. Bien, vamos a ir viendo estas cositas así poco a poco. Bien, esta es la página de Power BI. Cargarnos Power BI Desktop y al pulsar en él nos da esta opción de descargar. Como os decía, si pulsáis aquí se va a descargar la que sea compatible con vuestro sistema operativo. Entonces tenéis que venir a pulsar aquí en opciones avanzadas de descarga y seleccionar la que sea compatible con vuestro Office. Si tenéis los datos en otra base de datos, como SQL Server o tal, creo que da lo mismo, pero con Office es importante descargar el mismo tipo. Entonces aquí seleccionáis el lenguaje, en español, y al darle a descargar nos da las dos opciones, versión de 32 bits o la versión de 64. Seleccionaríamos la que quisiéramos, al darle a siguiente se descargaría y ya se instalaría como cualquier otro programa. Esta sería la parte de las visualizaciones personalizadas, que como os decía, ahora la van a mover a la Office Store a partir del 30 de abril de este año. Y aquí tenéis un montón de visualizaciones que podéis añadir a vuestro Power BI para hacer otro tipo de gráficos que no vienen por defecto. Yo me voy a descargar este de aquí, el gráfico de Gantt, que era un tipo de gráfico que con la aplicación, con la API de Google podíamos generarlo, pero teníamos que abrirlo en un navegador web, no lo podíamos integrar con Access. Entonces, con vamos a ver que es súper sencillo hacer un gráfico de Gantt con Power BI.
os voy a explicar Power BI a través de una serie de ejemplos. Antes que meterme a ello, decir que no soy un gran experto en Power BI, pero para meteros el gusanillo y que empecéis a trabajar con él, para eso sí que llego. Aquí en la página de Power BI, desde donde descargáis el programa, comentaros que también tenéis aquí en más información, tenéis un aprendizaje guiado, que es un tutorial bastante bueno con vídeos y ejemplos, que si alguno quiere profundizar, pues tiene aquí también un lugar donde buscar información. Cuando arrancáis Power BI, también os va a salir la primera vez os va a salir esta ventana de inicio, y como veis aquí tenéis también vídeos que os explican una pequeña introducción, cómo elaborar informes, y tenéis aquí ver más vídeos que también os pueden ayudar a iniciaros con este programa. Una cosa que hay que señalar es que Power BI se actualiza cada 15 días o cada mes, está sacando actualizaciones. Por ejemplo, lo tengo sin actualizar y me está marcando aquí que hay una actualización disponible que está preparada para descargar. Bien. ¿Cómo empezamos a trabajar con Power BI? Tenemos aquí en el ribbon, en esta pestaña, obtener datos. Entonces, si pulsamos en el botón, se nos desplegará una lista de todos los orígenes de datos con los que puede trabajar Power BI. Como veis, es una lista bastante extensa, cubre casi todos los archivos en los que podemos tener una base de datos, y si los vamos viendo así poco a poco, podemos trabajar con datos que tengamos en un fichero de Excel, en un archivo de texto plano, un CSV, en un archivo de XML. Podemos trabajar directamente cargando los datos de una carpeta o de una carpeta de SharePoint. En cuanto a bases de datos, pues tenemos las más conocidas: SQL Server, Access, Oracle, MySQL, Postgre. También tenemos un apartado específico para Azure, otros servicios en línea, como las listas de SharePoint, Power Apps, creo que también andan por ahí. Y luego tenemos un apartado genérico de otros, que podemos coger directamente datos de una web, a través de una conexión ODBC. Bueno, hay un montón de opciones. Nosotros nos vamos a centrar en una base de datos de Access. Entonces, seleccionamos aquí base de datos de Access, le damos a conectar y se nos abrirá una ventana para elegir nuestra base de datos. Vamos a empezar por el ejemplo 1, que es una base de datos muy sencillita de gastos con 3 tablas. Cuando acaba de leer la base de datos, nos aparece, este es el archivo, ejemplo 1, gastos ACDB, y nos dice que tiene tres tablas. Una tabla de categorías, que al pulsar encima de ella nos sale aquí una vista preliminar con los datos que tiene. Bueno, pues tiene cuatro campos: ID, categoría, una partida, que está vinculada con otra tabla que no incluyen en este ejemplo, y la tabla de gastos, que dice que está relacionada con la tabla de gastos. Lo mismo podemos ver con forma de pago, podemos ver la lista previa y la tabla de gastos, que sería la tabla principal. Si tuviéramos consultas en esta base de datos, también nos saldrían aquí. Podemos cargar directamente datos de una tabla o de una consulta. Vamos a seleccionar las 3 tablas y aquí en la parte de abajo nos da 2 opciones: cargar los datos o editarlos. En este caso voy a ir directamente a cargar y luego ya veremos cómo podríamos editar los datos. Le doy a cargar, va a tardar un poquito entre que analiza las tablas y las importa al modelo.
Además, el propio Power BI ya te crea las conexiones y de esta forma queda vinculada con el archivo. A ver si acaba. Bueno, mientras tanto, os explico. Aquí en la pantalla tenemos en el lado derecho, tenemos este trozo de aquí, que son las visualizaciones, donde tendremos todos los distintos tipos de gráficos que trae. Y aquí en los 3 puntos podremos incorporar visualizaciones que nos hayamos descargado de la página de internet. Aquí nos saldrán las tablas y los campos que tengamos en el modelo. Y en el lado izquierdo tenemos 3 botones que serían el panel de informe, que es este que está en blanco que estamos viendo, el panel de datos, que es donde veríamos los datos que contienen las distintas tablas, y el panel de relaciones, que vamos a ver ahora y nos mostraré las relaciones entre las tablas. Bien, ya está cargado. Aquí tenemos las 3 tablas, categorías, forma de pago y gastos. Si pinchamos en cada una, podemos ver los distintos campos que tiene. Si pasamos al panel de datos, lo que nos va a mostrar son los datos que contienen las tablas. En este caso tenemos la de categorías, la de forma de pago y la tabla de gastos, que tiene 1461 filas. Y aquí en el panel de relaciones es muy parecido al de relaciones que trae Access. Y como veis, Power BI crea las relaciones que él interpreta que hay. En este caso tenemos gasto con categoría, gasto con forma de pago, y nos crea aquí esta relación entre categorías y forma de pago que en Access no existe y que vamos a borrar porque no aporta nada. Y de hecho no tiene sentido. Como veis, las relaciones van de 1 a varias, de categorías a gastos, y de 1 a varias de forma de pago a gastos. Entonces, estarían relacionadas el ID de categoría con el campo categoría y el ID de forma de pago con forma de pago. Igual que lo veríamos en Access. Bien, vamos al panel de datos y vamos a empezar a trabajar. Aquí en el panel de datos, antes de empezar, aquí podemos formatear los distintos campos. Por ejemplo, este campo de fecha, si lo seleccionamos, aquí en la pestaña de modelado, veis que nos da distintas opciones de formato. El propio Power BI nos identifica el campo como de fecha hora y nos pone este formato que sería fecha hora. Si lo desplegamos si desplegamos el desplegable, nos tendría que aparecer todos los formatos de fecha hora que admite. A ver, fecha hora. Veis todos los formatos que nos admite. Podemos poner fecha corta, fecha larga, solo mes y año, día y mes, las distintas horas. En general hay bastante, como veis, hay un montón de opciones disponibles, sobre todo en cuanto a formatos de hora. Como la hora no nos interesa, voy a seleccionar solo el formato de fecha. Por ejemplo, un campo de importe nos identifica como número decimal fijo. Aquí podríamos cambiarlo a entero, a decimal, al que fuera. El formato, podemos dar un formato de número general, formato de moneda, que como veis tiene debe tener todas las monedas del mundo, todo con su símbolo. Entonces vamos a marcarlo. Estamos aquí en Europa, el formato euro. Y así podríamos ir haciendo con todos por ejemplo, categoría, podríamos darle aquí formato número entero, formato porcentaje, pero bueno, como es un campo que está relacionado con otra tabla, no tiene mucho sentido, pero bueno,
Saber que aquí en formato podéis formatear todos los campos. Bien. Vamos a ver el editor de consultas antes de hacer los gráficos. Bien, si pulsamos aquí, en esta pestañita de editar consultas, nos llevaría a abrir una ventana que es el editor de consultas de Power BI y que sería a donde nos llevaría si en vez de darle a cargar al seleccionar las tablas pulsamos en editar. Bien, aquí me está diciendo que es posible que la vista previa tenga 3 días porque este archivo está sin actualizar la base de datos y es un archivo que ya creé hace unos días para agilizar la presentación. Bien, estamos en la tabla de gastos, que sería la principal. Aquí veis que hay un campo categorías que pone Evalue y tiene aquí este simbolito con una flecha apuntando para cada lado. Este campo nos está indicando que está relacionado con otra tabla, en este caso la tabla de categorías. Y lo mismo con forma de pago. Si pinchamos en el botoncito de las flechitas, nos dejaría seleccionar qué campos de la tabla queremos mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda columna sería categoría, que es el identificador de la categoría, pero podría interesarnos mostrar el nombre de la categoría. Entonces, es tan sencillo como marcar solo el campo categoría, andar a aceptar. Nos aparecerían ya las categorías que tenemos en la tabla de categorías, que se corresponden precisamente con el número, con el ID de este campo. Lo mismo podríamos hacer con el campo forma de pago. Marcamos solo la forma de pago y nos aparecería la forma de pago. Tenemos efectivo, domiciliación, que si vamos aquí a forma de pago, son dos de las que tenemos. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer desde el editor de consulta? Si os fijáis aquí en la parte derecha de la pantalla, nos aparece pasos aplicados. Y aquí se nos van a ir marcando todas las operaciones que vayamos haciendo por si queremos en algún punto deshacer. Por ejemplo, si queremos deshacer este cambio de que nos ponga la forma de pago, es tan fácil como darle aquí a la X y volvemos al paso previo, como lo teníamos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, aquí, en tipos de datos, el grupo este de transformar. Power BI nos identifica, no siempre con acierto, el tipo de datos que tiene cada columna. Por ejemplo, el tipo de gasto nos está diciendo que nos identifica como texto. Categoría como número entero. Importe como número decimal fijo. Aquí no tenemos opción de tipo de dato moneda, como tenemos en ACES. Entonces tenemos que usar un número decimal fijo o entero, dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, el campo fecha nos identifica como fecha hora. Si nos identificara como texto, por ejemplo, puede ser, sería tan fácil como venir aquí y cambiar el tipo de dato. Más cosas así interesantes que se pueden hacer desde aquí. Pues, por ejemplo, en estos botones de aquí, administrar columnas. Por ejemplo, si tenemos una columna seleccionada y le damos aquí en quitar columnas, podemos elegir si queremos quitar la columna que tenemos marcada o quitar todas las otras columnas. Bueno, si solo nos interesa una columna de una tabla, es muy sencillo. Buscamos y se nos quita solo la columna que queramos. Voy a deshacer este cambio que hice porque si no, no va a funcionar el gráfico. Más cosas que podemos hacer por aquí. Por ejemplo, en categorías. Aquí en categorías tengo este campo partida, que es una tabla que no está en esta base de datos. Entonces,
La partida 1 sería de ingresos y la partida 2 sería de gastos. Como solo estoy con la parte de gastos y la base de datos, no nos interesa. Entonces podemos filtrar esta tabla. Pinchamos en el botoncito del desplegable de la izquierda y le decimos que queremos seleccionar solo los que tienen partida 2. Entonces se nos filtraría la tabla y ya nos aparecerían solo lo que son las categorías correspondientes a gastos. Más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí en la tabla de gastos. Aunque luego voy a deshacer los cambios, os lo explico. Podemos dividir una columna y crear nuevas columnas de forma muy sencilla. Seleccionaríamos, por ejemplo, la columna de fecha. Venimos aquí a dividir columna y nos da dos opciones, por delimitador o por número de caracteres. Si tenemos, por ejemplo, un ID compuesto y sabemos el número de caracteres que queremos dividir la columna, podemos usar esta opción por número de caracteres. En este caso, podemos dividirlo, por ejemplo, por delimitador, por la barra inclinada. Entonces, pulsamos por delimitador y nos dice que seleccionemos o escribamos el delimitador. Ya trae unos cuantos predefinidos, como los dos puntos, coma, igual, punto y coma, espacio. En este caso vamos a usar uno personalizado, que será la barra que tenemos aquí. La siguiente opción que nos deja nos dice dividir. ¿Cómo lo queremos dividir? En el más situado a la izquierda, con lo cual nos dividiría un campo solo con los dos dígitos correspondientes al día y otro campo con el resto de dígitos. Si cogemos el delimitador, situamos a la derecha, nos cogería la primera columna, mes y día, y año y hora en la siguiente. Y si lo queremos dividir en cada aparición del delimitador, marcaríamos esta opción. Y si le damos, trabaja, veis que nos creó tres columnas, fecha 1, fecha 2, fecha 3. A esta columna se le puede cambiar el nombre, simplemente pulsando aquí, podríamos ponerle pues, este día, a este año. Y como veis, de una forma muy fácil, conseguimos separar la fecha en tres campos de día, mes y año. Bien, aquí tenéis en pasos aplicados, como veis, tenemos columnas con nombre cambiado. Lo voy a deshacer para dejar la tabla como estaba. Y si os fijáis, ya me deshizo los tres cambios de nombre. Ahora ya no ponen día, mes y año, ponen fecha 1, fecha 2 y fecha 3. Si deshacemos el tipo cambiado, nos cambia el tipo de datos. Aquí lo está identificando como texto, si lo veis aquí. Y si deshacemos el dividir, volvemos a tener la columna como en una sola columna, la fecha. Aquí, bueno, hay más opciones, podéis ordenar por un campo, podéis agrupar datos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero de momento lo voy a dejar aquí. Le damos aquí a cerrar y aplicar para que nos aplique los cambios, que sería solo el cambio de categorías. Ya solo nos aparecerán ahora aquí en el modelo. Si venimos aquí al panel de datos y vemos las categorías, ahora ya solo me aparecen las que tienen partida 2, que son las que filtré en el editor de consultas. Volvemos al panel de informes y vamos a crear nuestro primer gráfico con Power BI. Por ejemplo, vamos a crear un gráfico de barras. Entonces, seleccionaríamos aquí uno de columna, por ejemplo. Ya nos lo pone aquí. Y al tenerlo pulsado, veis que aquí ya me está pidiendo los campos que queremos para el eje, para la leyenda,
para el valor, saturación de color. Y crear un gráfico con Power BI es tan sencillo como seleccionarlo y ir arrastrando de aquí los campos a su correspondiente sitio. Por ejemplo, vamos a mostrar la categoría que la vamos a poner en el eje y vamos a mostrar en valor el importe. Y lo crea. Con estos dos simples pasos de arrastrar los campos a los distintos campos disponibles en el panel de visualizaciones, ya tenemos nuestro primer gráfico hecho. Bien, si nos ponemos el cursor encima de una de las barras, nos da información. Nos está diciendo, por ejemplo, esta, que sería la categoría piso y el importe 1788,44 euros. Bien, este gráfico en principio se crea sobre toda la columna, sobre toda la tabla. Podríamos filtrar las tablas o aplicarle filtros en el informe para mostrar por ejemplo, un año concreto o varios años, lo que fuera. Por ejemplo, si añadimos el campo categoría aquí donde pone leyenda, veis que nos cambia el tipo de gráfico, nos aparecerían por aquí las distintas opciones que tenemos de categoría, cada una con su color, y el gráfico nos cambia y cada una nos queda con su color. Podríamos, pinchando aquí en cada una de las categorías, se nos iría marcando en el gráfico de abajo. ¿Veis? Esta, por ejemplo, que ahora está resaltada aquí la columna amarilla que corresponde a deportes. Y ahora ya tenemos todas. Bien, voy a quitarlo porque se ve más... Lo veréis mejor así, en columnas fuerzas. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí desde el panel de visualizaciones? Si os fijáis, tenéis aquí un botón que sería como una brocha y nos permitiría darle formato al gráfico. Tenemos un montón de opciones, vamos a irlas viendo. Por ejemplo, la primera sería el eje X. Lo primero que podemos hacer es cambiar el color. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Es que va, según me voy moviendo aquí, va cambiando el tamaño. Podemos cambiar el ancho de las columnas. Bueno, aquí no se aprecia porque podemos ponerle un título al eje, que aparece aquí, categoría, o quitarse. Con el eje Y, pues viene siendo lo mismo. Podemos ponerle posición izquierda o posición derecha, como más nos guste. Tipo de escala, la podemos poner, bueno, solo nos da la opción de lineal, pero hay algún tipo de gráfico que te da más opciones. Podemos cambiar el color, vamos a poner negro para que lo veáis un poquito mejor y vamos a aumentarle el tamaño. En colores de datos tenemos el color predeterminado, que podemos irlo cambiando, al que más nos guste, y tenemos esta opción que por defecto viene desactivada, que sería mostrar todo, y que nos permitiría hacer algo parecido a lo que hacíamos antes si seleccionábamos un campo de leyenda, que sería personalizar los colores de las barras. Podemos ir escogiendo para cada barra pues, su color. Incluso si no queremos usarlos de la paleta que nos trae, podemos pinchar aquí en color personalizado y escoger el color que nosotros queramos. Más cosas que podemos hacer de formato. Etiquetas de datos. Podemos activar o no y nos aparecería encima o dentro de la columna el valor a que corresponde la columna. Lo podemos mostrar en esta opción que se llama mostrar unidades.
podemos decirle que lo ponga automático, entonces que decida el Power BI cómo mostrar la información. Si le marcamos ninguno, nos mostraría el valor absoluto. Dejamos que ponga el negro porque lo veáis un poco mejor. Lo pongo un poco más grande. ¿Veis? Por ejemplo, esta de aquí, la de regalos, sería 3.641,23. Si lo pongo en miles, 3,64 mil euros. Podría poner también millones, sin millones, sin billones, pero en este caso no tiene mucho sentido. O en automático que, como decía antes, decide el propio Power BI. La orientación podemos ponerlo en vertical, en horizontal. La posición también nos da, o hacerlo en automático o en el extremo inferior. Pasa que si la columna es muy pequeña, no nos entra, entonces mejor podemos ponerlo fuera, podemos ponerlo en el centro, en la base, en el interior. Dependiendo de cómo sean las columnas, habrá unas que se ajusten más o menos. El área de trazado, le podríamos poner una imagen de fondo, podríamos ponerle una transparencia, ¿no? Esto no lo dejo para vosotros, no voy a cargar ninguna imagen para abreviar. Título, podemos activar el título, que es esto que viene aquí en pequeñito, importe por categoría, pero lo podemos cambiar aquí en la propia pestaña de formato. Por ejemplo, gastos por categoría. Podemos cambiar el color de fuente para que se vea mejor. Podemos poner un color de fondo, por ejemplo, un rosita. Lo podemos alinear en el centro. Vamos a ponerlo así, bien grande, que se vea bien. El fondo también, en este caso ahora está desactivado, podemos activarlo, podemos cambiarle, poner un color de fondo y lo podemos hacer más transparente o menos transparente, ya, según nuestros gustos y lo que queramos hacer. Este de aquí, esta opción, lo que es la relación de aspecto, que está desactivada por defecto, lo que hace es permitir o no permitirnos mover el ancho y el alto del gráfico a nuestro antojo. Ahora mismo, como está desactivado, lo puedo hacer más estrecho dejando el alto o más alto dejando el mismo ancho. Si le activo la propiedad, al intentar hacerlo más grande o más pequeño, se nos va a ir manteniendo siempre la misma relación. Voy a dejar de plan. Aquí en general podemos fijar la posición de la posición X, sería lo que en un formulario de Access sería la altura, la posición de alto, posición de a la izquierda, el ancho y el alto. Y por último podemos jugar con, se puede poner un borde, cambiar el color, hay algo que hacer el ancho del borde. De análisis estará disponible. Añadir, como veis en este caso, líneas que nos dan más información y nos ayudarán a leer los datos del gráfico. Por ejemplo, si le queremos añadir una línea promedio, desplegaríamos las opciones, le daríamos a agregar y ahora nos dice ¿qué medida? Pues por ejemplo, en este caso solo tenemos importe, entonces nos crea una medida del importe y nos crea esa línea. Vamos a ponerla en negro para que se vea y estilo sólido. La podemos poner por delante o por detrás para que quede más o menos visible. Y si os fijáis, veis que hay aquí una línea que sería el promedio de los gastos. Se puede poner una etiqueta o no, como en este caso, una etiqueta
nos está diciendo que la media de gastos son 2.827,44. Si quisiéramos agregar otra línea promedio, si tuviéramos un gráfico con distintos valores, podríamos seguir pulsando aquí en agregar y añadir. Si la queremos borrar, simplemente pinchamos en la X al lado de ella y se nos va. De la misma forma que añadimos una línea promedio, podemos poner una línea mínima, un máximo o una línea constante, que si le damos a agregar, podemos nosotros fijar el valor que queramos. Por ejemplo, de 1.000 euros o de los 10.000. También podemos cambiar el estilo y nos quedaría la línea. Como digo, no todos los tipos de gráficos tienen este botón disponible. Es cuestión de ir viendo si el que queremos mostrar lo tiene o no. La saturación de color lo voy a explicar con otro gráfico que tiene más sentido. Lo que sí voy a hacer es hablaros un poco sobre este campo de aquí. Información sobre herramientas. Si, por ejemplo, si arrastramos el campo importe aquí y ahora nos colocamos sobre una columna, veis que me aparece el importe dos veces. Si aquí desplegamos importe, nos aparece para hacer la suma, promedio, mínimo, máximo, recuento distintivo o recuento total, para calcular la distribución estándar, la varianza o la media. Por ejemplo, si selecciono el promedio y vuelvo aquí al campo piso, ahora nos aparece información, el importe como antes, pero ahora nos aparece el promedio del importe y nos dice que el promedio del importe del gasto de piso son 45 euros. Aquí podría seguir añadiendo el mismo campo más veces y mostrar otra información. Por ejemplo, el máximo. Si volvemos aquí a poner el cursor sobre el campo, nos dice que el máximo de importe son 400 euros. Incluso podríamos darle aquí, si veis, tenéis aquí la opción cálculo rápido. Si la pulsamos, se nos abrirá una ventana en lo que nos permitirá calcular porcentajes sobre el cálculo. Como veis, cálculo rápido, el valor base sería el campo importe. Aquí podemos escoger sobre cómo queremos resumir los valores, por ejemplo por la suma, y nos da la opción de o no mostrar ningún cálculo o hacer un porcentaje del total general. Vamos a marcar el porcentaje total general, le damos a aceptar. Aquí nos cambia ya el nombre del campo. Y si pulsamos, si nos ponemos encima de la columna, ahora nos aparece debajo del máximo de importe el porcentaje del total general del importe, que nos dice que la categoría de piso es un 41% del total de los gastos. Si nos cambiamos de columna, de categoría, por ejemplo esta de coche, tenemos que el importe son 1.052, el promedio 42, el máximo 512 y supone un 21% del total de la tabla. Bien. En el mismo panel de datos podemos crear distintos informes. Vamos a añadir, por ejemplo, otro informe, también de barras. En este caso, coloco un poco. Vamos a hacer lo mismo, el importe, pero ahora lo vamos a hacer por fecha. Entonces, en el eje vamos a poner las fechas. Bien, como veis, aquí el campo fecha nos lo divide en años, trimestres, meses y días. Esto que está haciendo es una jerarquía que da para campos de fecha, el propio Power BI la crea por defecto. En el siguiente ejemplo que veamos vamos a ver cómo podemos crear nosotros nuestras propias jerarquías. Según el tipo de gráfico puede ser bastante útil. Entonces, en este gráfico que acabo de crear tenemos los gastos por año. Tenemos para el 2012 7.000 euros, para el 2013 7.600, etc. Bien, podríamos jugar con las mismas opciones de formato,
ponerle también aquí el mismo campo de leyenda, información sobre herramientas, exactamente igual que antes, pero ya no lo voy a hacer. Vamos a ver qué podemos hacer con la jerarquía. Voy a hacerlo en grande para que lo veáis mejor. Bien, veis que aquí en la esquinita izquierda superior tiene 3 botoncitos con flechas que este no tenía. Bien, ¿qué nos permiten estas flechas? Si nos ponemos encima de ella, nos dice ir al siguiente nivel de jerarquía. Si lo pulsamos, nos cambian las columnas. En vez de tener las 5 columnas de años, tenemos datos por trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Todas referidas a la tabla. Como veis, estamos en el siguiente nivel de la jerarquía. Si volvemos a pulsar el botón de ir al siguiente nivel, nos distribuye los gastos por meses. Y si pulsamos, que sería el tercer nivel de la jerarquía. Y si pulsamos otra vez, nos distribuye el gasto por días, desde el día 1 hasta el día 31. Bien, estos gastos son, esta distribución la hace sobre el total de la tabla. Si pulsamos, volvemos para arriba hasta el año, tenemos otra opción para jugar con la jerarquía. Si pulsamos en una columna y le damos a clic derecho, veis que tenemos aquí esta opción, que sería mostrar el siguiente nivel o expandir el siguiente nivel. Ahora en este caso estamos en el siguiente nivel del año que estábamos, el año seleccionado. A ver, ¿cuál era? No, aquí es, perdón, es esta opción, programa en profundidad. Bien, ahora veis que estamos en el siguiente nivel, pero del año seleccionado. Veis, fecha trimestre, 2016, trimestre 1. Si le volvemos a dar clic derecho, explorar en profundidad, nos despliega los meses del primer trimestre del año 2016. Y si, por ejemplo, aquí en marzo o en febrero le damos explorar en profundidad, nos muestra los gastos para el mes de febrero del año 2016. Por ejemplo, este sería el día 5 de febrero del primer trimestre del 2016. El día 8, el día 15, el día 29, que este año era bisiesto. Bien, podemos volver para arriba hasta el año y lo podemos tener todo. Podemos hacer lo mismo en cada mes. También, si le damos el clic derecho y seleccionamos la opción esta de ver registros, nos mostrará los datos que se corresponden con ese año que hemos seleccionado. En este caso, todos los de 2015. Ves que nos crea los datos con la misma jerarquía que está usando aquí, fecha, año y tal, y los campos restantes de la tabla. Importe, tipo de gasto y la categoría. Si damos aquí volver al informe, volvemos para el informe. Otra cosa interesante que hace Power BI es que los datos están interconectados. Por ejemplo, si aquí seleccionamos el año 2016, fijaros en el gráfico de arriba, cómo cambia. Este es más pequeño, porque sería... Veis que nos está marcando nos está filtrando el gráfico de arriba por el año. Si cambiamos, pues la parte coloreada de las columnas va variando. Y al revés, si por ejemplo aquí seleccionamos la columna piso, se nos remarca el total que correspondería a piso en cada año. Si le damos otra columna, pues los colores van variando en las columnas. Si vamos aquí a la pestaña de modelado,
aquí en formato, en editar interacciones podemos modificar el comportamiento de estos filtros. Por ejemplo, ahora tenemos seleccionado el gráfico superior y al tener este botón activado nos aparece aquí estos tres botones. Entonces podemos elegir si filtrar el gráfico inferior, resaltarlo, que es la opción por defecto, o no hacer nada. Entonces, si no hacemos nada, aquí, aunque seleccione una columna, el gráfico de abajo no varía. Si lo tenemos en resaltar, hace lo que decíamos, como estaba antes, remarca la parte del total del año que se corresponde a la categoría señalada, o si pulsamos en filtro, en vez de remarcar la categoría sobre el total, nos muestra solo lo que se correspondería con esa categoría. Si seleccionamos el gráfico inferior, podemos hacer lo mismo con el gráfico superior. Podemos ver, ahora mismo está la opción de resaltar, entonces se nos van resaltando el gasto de cada año en las distintas categorías. Si marcamos la opción de filtrado, pues lo que hace es variarnos la columna en vez de marcarnos una parte de ella. Podemos añadir más gráficos para hacer una presentación más completa. Por ejemplo, vamos a añadir un gráfico de tartas. Vamos a hacer, por ejemplo, una categoría y del cuarto. Y vamos a hacerlo gráfico de tarta que filtre el año y que la categoría que no varíe. El gráfico de año, por ejemplo, que filtre la tarta y que resalte la categoría, y el de categoría pues que resalte los. Bueno, si seleccionamos por ejemplo piso, ves que el gráfico de tarta nos marca solo el de piso y el gráfico por años se nos resalta en la parte de cada año. Si seleccionamos aquí un año, este se nos filtra y este nos muestra solo los datos del año. Si cambiamos el año, el gráfico de tarta varía, y si seleccionamos una porción de tarta, pues el de arriba no varía y el de abajo se muestra el gasto en cada categoría para ese año. Bien, muchos de vosotros os podéis preguntar, ¿y qué pasa si actualizo los datos en la base de datos? ¿Tengo que hacer algo con Power BI? ¿Se actualizan los datos solos? ¿Tengo que volver a cargarlos? Pues bien, se actualizan solos no, pero tenemos este botón de actualizar que lo que hace es se conecta con la base de datos, importa al modelo los nuevos datos que haya y los muestra. Vamos a verlo, por ejemplo. Vamos a añadir un gasto para el año 2018 para que se vea bien. Gastos. Vamos a añadir, pues, por ejemplo, 600 euros y el 2 de enero del 2018. Cerramos la base de datos. Vamos aquí. Pulsamos en actualizar. Se conecta a la base de datos. Y ahora deberían cargarse los datos. No. Tarda un poquillo. ¿Veis? Ya tenemos aquí año 2018. Entonces, bastante útil este botón para si tenemos una información en la base de datos.
¿Qué más podemos hacer con Power BI? Pues, por ejemplo, podríamos hacer un informe con datos de distintos orígenes. Podríamos, por ejemplo, tener una parte de los datos en un Access y otra parte en un Excel. O, por ejemplo, si nos mandan datos nuevos, por ejemplo, en un archivo CSV y los queremos, pues tenemos dos opciones: o los incorporamos a la base de datos, le damos al botón de actualizar, o podemos cargarlos directamente del CSV. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Le damos aquí a obtener datos. Nos desplegará la ventanita que teníamos antes. Me va un poco lento el ordenador estos días, así que por eso tarda tanto. Normalmente va un poquito más rápido. Se lo está tomando con calma. Vamos a ver. Obtener datos, vamos a volver a darle. Bien. Por ejemplo, seleccionamos texto CSV. Vamos a conectar. Tengo aquí en esta carpeta nuevos datos, más gastos. En este caso es un archivo de TXT, está separado por punto y coma y tiene los mismos datos que la tabla. Le vamos a dar, en este caso, a editar. Se nos abrirá el editor de consultas con los nuevos. Ahora tenemos aquí la nueva tabla y podríamos trabajar directamente con esta tabla o, por ejemplo, vamos a incorporarlos a esta tabla de aquí. Entonces, seleccionamos la tabla de gastos, venimos aquí a combinar, anexar consultas y ahora nos va a pedir, nos va a decir si queremos solo anexar una tabla a otra o dos tablas o tres o más. En este caso, como solo vamos a ser dos, dejamos espacio. Aquí seleccionaríamos la tabla para anexar, que serían más gastos, y al darle a aceptar, ahora en gastos tenemos ya la nueva información. La nueva información aquí en más gastos es toda a partir de febrero y marzo. Entonces aquí vamos aquí a la tabla de gastos y ordenamos por fechas descendiente. Tenemos este registro de 2018 que creamos directamente en la tabla y luego los siguientes, que son de marzo, son los que vienen aquí de la tabla de más gastos. Le damos a cerrar y aplicar. Se nos aplicarían los cambios en la consulta y ya tenemos los informes con la nueva información. Otra cosa interesante que hay por aquí, en la pestaña de vista, tenemos este diseño de teléfono, que nos permitiría diseñar el informe para verlo en un dispositivo móvil, como un teléfono o una tablet. Simplemente cogeríamos las visualizaciones que ya tenemos creadas en el informe de hecho en el escritorio y las arrastraríamos y las colocaríamos como más nos gusta. Entonces, sería como se verían desde un dispositivo móvil. Tenemos el diseño de escritorio. Incluso desde aquí podríamos publicarlas en la web con este botoncito. Se publicaría en nuestra cuenta de Office 365. Pero bueno, eso creo que Miguel va a dar un día una charla sobre esto y eso ya queda para que lo explique. Vamos a ver otro ejemplo. Ya tengo aquí medio preparado para ir más rápido. Bien. En este caso, lo que vamos a hacer es lo que os decía.
importar una visualización que me he descargado previamente de la página. Para eso iremos aquí a estos tres botoncitos, importar desde este archivo, importar un objeto visual personalizado. Típico mensajito de advertencia de que no es contenido de Microsoft. Yo me he bajado esta visualización para un gráfico de Gantt. Se importa correctamente. Y ahora nos aparecerá. Simplemente seleccionamos la visualización y ahora iríamos cargando los datos. Por ejemplo, en la leyenda pondríamos el nombre de la obra. En tarea pondríamos el nombre de la tarea. En la fecha inicial pondremos el campo inicio. En duración, campo duración. Y en resource vamos a poner el presupuesto. Y con eso tenemos nuestro gráfico creado de una forma muy sencillita. Lo que decía Chea, que esto antes se hacía con hojas de Excel, coloreando las celdas, pues muy sencillo de crear. Si seleccionamos, por ejemplo, esta obra, veis que tenemos aquí las distintas partidas con la temporalización que tendría que ir llevando. Esta rayita de aquí le correspondería con el día que estamos en la fecha. Y aquí en la pestaña de formato, vamos aquí al tipo de Gantt, podemos cambiarle que nos muestre por semanas, por meses, incluso por días, con lo cual podemos ajustar lo que veamos en el gráfico. Como veis, es muy sencillo de crear los gráficos. Aquí tendríamos filtros de nivel, podríamos ir aplicando distintos filtros, por ejemplo, la duración que sea menor de 20 días, le daremos a aplicar filtro y nos mostraría las tareas que tienen menos de 20 días. Para borrarlo, le damos aquí al botón de la gomita, borrar filtro, y ya nos mostraría todo. Como veis, tenemos muchos filtros. Nivel visual, que sería a nivel de gráfico, podríamos crearlo a nivel de página, que sería para cada página, o a nivel de informe. Si tenemos un informe con distintas páginas, podríamos aplicarlos todos a la misma de una tacada. Incluso podemos hacer con este botoncito de aquí de segmentación de datos, podríamos crear un propio filtro en la página del informe. Por ejemplo, si sacamos la obra, veis que puedo seleccionar una u otra y en el gráfico de arriba se filtra. Aquí en la pestaña de formato tenéis distintas opciones de formato para formatear esto, y se podría hacer algo que quedara parecido a unos botones. Por ejemplo, en general podemos poner, nos supone horizontal, y ya tenemos estilo botón. Muy sencillito. Y, bueno, en el archivo de ejemplo que os voy a pasar, ya es un poco tarde, quiero explicaros una cosa con el otro ejemplo. Creé una nueva columna para usar
en este campo. Entonces lo que hará sería marcar aquí ir rellenando las barras según el porcentaje de, si toda la barra es un 100%, pues hasta el porcentaje que sea, te aparecería una rayita en el medio, marcando lo que se lleva hecho de cada tarea. Pero bueno, eso no, crear una columna es tan sencillo como venir aquí al panel de datos, darle aquí a modelado, nueva columna y escribir la fórmula. Pero bueno, lo vamos a ver sobre el siguiente ejemplo, entonces no voy a enredar aquí con esto. Como digo, en el ejemplo que colgaremos en la web, tenéis la columna creada. Y por último, este ejemplo es un poco más complejo. Tengo ya cargadas todas las tablas de la base de datos Neptuno que todos conocemos y vamos a explicar, os quiero enseñar un par de cosillas. Por ejemplo, esta visualización, que sería una tarjeta, aquí podemos mostrar información de un campo concreto. Por ejemplo, si vamos a los clientes y seleccionamos el campo país, arrastramos aquí, bueno, veis que nos pone primera fecha, país, que no tiene mucho sentido porque no es una fecha, entonces podemos hacer un recuento distintivo. Entonces nos dice que de toda la tabla de clientes de Neptuno, que hay 21, hay clientes de 21 países distintos. Se le podría, aquí en formato, podríamos poner un título, por ejemplo, lo podemos formatear como decíamos antes, incluso en la etiqueta de datos puede activar para que solo nos quede el número. Bien, podríamos hacer lo mismo, pues en vez de para el país, pues por ejemplo con los detalles de pedidos y podemos hacer la cantidad vendida, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos. Bueno, 51.000 productos. Más cosas que podemos hacer con los visualizaciones. Tenemos dos tipos de visualizaciones de mapas que me gustaría enseñaros. Tenemos esta que es el simbolito del mapa mundo, que es la visualización de un mapa, y luego tenemos esta que es una especie de mapa de los Estados Unidos, que es el mapa coroplético. Las dos nos van a mostrar la misma información, más o menos, pero de forma distinta. Por ejemplo, vamos a empezar por el mapa normal. Vamos a seleccionar el campo país, por ejemplo, país destinatario, pedidos, país destinatario, arrastramos el campo ubicación y para ver necesitamos hacer un cálculo, una tabla para mostrar el de ventas. Entonces, vamos aquí a la pestaña de datos, no introducimos nada, seleccionamos detalles de pedidos. Como decía, pestaña modelado, nueva columna, y nos da aquí una columna similar a la de esta. Vamos a hacer otra línea. Entonces vamos a ir escribiendo
empezar a escribir, ya nos va dando, nos va sugiriendo o funciones o el campo de la tabla. Por ejemplo, vamos a usar el campo precio unidad por la cantidad y vamos a hacer por 1 menos el descuento. Le damos a Enter y ya nos crea el total de línea como el producto de estos tres campos. Vamos ahora a la tabla de pedidos y vamos a añadir una nueva columna que va a ser el subtotal. Escribimos el nombre subtotal. La función sum, ya como el de sum de Axis, parecido, y vamos a decirle que no sum el total de línea que acabamos de calcular. Le damos a Enter y nos movemos al final de la columna. Veis que nos aparece el mismo valor en todos los registros. Porque lo que está haciendo es, como haría el de sum en Access, es sumar toda la columna. Entonces, vamos a aplicarle una función que tiene un Power BI, que es Calculate, y con esta función nos va a hacer los cálculos por fila. En este caso, cogerá el ID de pedido para sumar los detalles de pedidos que se correspondan con este pedido. Entonces, ahora ya sí que tenemos un subtotal que es real para cada pedido. Y vamos a añadir una nueva columna, que sería el total. Va a ser igual al subtotal más el campo cargo, que es el cargo por transporte que hace la empresa Neptune. Entonces, tenemos aquí al panel de datos. Bueno, veis que ya en el mapa ya me aparecen circulitos en los distintos países en los que tengo ventas. Recordad que tenemos marcado aquí país de destino. Y ahora vamos a buscar el campo que hemos creado nuevo, total. Lo vamos a poner en tamaño. Veis que ahora los circulitos son más o menos grandes en función del campo total. A más circulito más grande, quiere decir que son más ventas. Por ejemplo, en Norteamérica, 259.000 euros. En Canadá solo 52.394. Como veis, como no le di formato, por eso nos pone tantos decimales. Si aquí seleccionamos el campo total, y aquí arriba, en el formato, le cambiamos a moneda, le ponemos euro, al volver al mapa, ya nos aparece con solo dos decimales, que es el formato de euro. Vamos a hacer lo mismo en el mapa completo. Pues, cogemos el país destinatario en campo ubicación y el total en saturación de color. Bien, veis que la diferencia es, uno nos muestra circulitos, en otro se colorean las regiones. Podéis usar uno u otro en función de vuestros gustos. Decíamos antes, cuando hablábamos de fechas, que las fechas las trata como si fuera una jerarquía. Nosotros podemos crear jerarquías propias. Por ejemplo, vamos a crear una aquí, en esta tabla de pedidos. Vamos a crear una jerarquía. Entonces, tenemos campo país, campo región y campo ciudad. Pues vamos a crear una jerarquía con estos tres. ¿Cómo haríamos para crear una jerarquía? Pues cogemos el campo región, lo arrastramos encima del campo país y veis que ahora aparece aquí este nuevo campo, que es país destinatario
jerarquía, además ya le llamo así, y tiene un primer nivel que sería país, un segundo nivel región destinataria. Vamos a añadirle la ciudad, simplemente arrastrándola encima del nombre de la jerarquía, y ahora tenemos una jerarquía de 3 niveles: país, región, ciudad. Vamos a cambiarla por país destinatario. Vamos a poner la jerarquía. Voy a hacer el mapa más grande para que lo veáis. Bien, ahora como es una jerarquía, aquí arriba nos aparecen los botones de la jerarquía. Antes de seguir, decir que este ejemplo no va a salir del todo bien que debería, porque no todos los registros tienen una región, entonces no se apreciará del todo bien, pero bueno, para que os hagáis una idea sirve. Entonces le damos a bajar un nivel de jerarquía y veis que, por ejemplo, aquí en Norteamérica, en Canadá, se colorean distintas regiones. Tenemos esta región de PC, región de Alaska, de California, no sé cuál es, ahí va subiendo. Y por aquí, por Europa, no se aprecia, pero hay aquí una en Cork, otra aquí al lado de Londres, y había alguna otra por ahí, pero aquí en Brasil, por ejemplo. Y luego, si bajamos a un nivel más, iríamos a ciudades. Que casi no se ve, voy a poner unos colores que se vean más oscuros. Por ejemplo, aquí, desde esta ciudad de Boise está coloreada en azul, tiene un total de 111.000 de ventas. Habría alguna otra más por aquí, por Estados Unidos. Y aquí en la zona de Europa, por ejemplo, tendríamos Madrid con un azul más clarito. Tendríamos por aquí Sevilla también, que creo que se va a ver mejor con este otro mapa, que el circuito se ve más claro. Entonces, vamos a quitar aquí el país destinatario, ponemos la jerarquía y bajamos un nivel. Veis las distintas regiones que tienen las ventas en las distintas regiones, y si bajamos vamos a detalle de ciudades. Como veis, cada ciudad, en función del número de ventas, sale un circulito más grande o más pequeño. De nuevo, aquí podríamos venir aquí a información sobre herramientas y ir añadiendo campos y mostrar, pues, un cálculo rápido y mostrar los porcentajes de ventas en cada región, en cada ciudad, como un porcentaje. Al poner uno de cada circulito, nos daría el porcentaje del total general. Bien, y para terminar, muy rápidamente, os quería enseñar este tipo de gráfico, que sería un gráfico de burbujas, y que me va a permitir mencionar otra herramienta bastante útil que tiene Power BI, que son las medidas. La diferencia entre una medida y una columna es que la columna se muestra en la tabla, como las que creábamos aquí. Está el total, aquí nos aparece en la propia tabla. Este es su total y total, y las creamos como columnas nuevas. La medida no va a aparecer en la pestaña de datos, no aparecerá, digamos, una columna nueva para cada registro, sino que es un cálculo a nivel de grupo, a nivel de tabla. Nos aparecerá aquí para trabajar con ella, pero no nos aparecerá en las tablas. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear dos medidas. Nueva medida, la forma de hacer las medidas es
igual que antes, nos aparecerá aquí la barra de fórmulas, pondremos el nombre que tendrá la medida, la determina, y la formulita que vamos a usar. En este caso vamos a usar la función suma x, que como veis aquí, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Entonces, nos pide el nombre de la tabla, que sería calle de pedidos, y el campo, que sería cantidad. Esto ya tenemos la medida calculada, nos aparecerá aquí. Las medidas, como son cálculos sobre la tabla, normalmente nos las va a poner en la primera tabla que nos aparece. Si pulsamos sobre ella, podemos moverla. Aquí en propiedades la podemos cambiar de tabla. Por ejemplo, vamos a meter en pedidos. Y ahora la medida la tenemos aquí dentro de la tabla de pedidos, aquí abajo de todo. Otra forma de crear una medida sería con un clic derecho. En este caso, ya sí que te la pone en la tabla en el que hagas clic derecho. Y vamos a hacer frutas. No voy a detener en explicar las fórmulas para abreviar la misma tabla. Y ahora ventas brutas van a ser el precio de unidad por la cantidad. Y vamos a hacer otra medida nueva, que serán las ventas netas, y van a ser, vamos a una función con x, pedidos, y será precio y descuento. Ya tengo las tres medidas que me van a hacer falta. Bueno, una cosa, comentaros brevemente que aquí en la barra de fórmulas podéis con Alt Intro podéis hacer saltos de línea para dejar, si la expresión es muy complicada, para hacerla más legible. Power BI la interpreta correctamente con saltos de línea o sin ellos. Bien. Gráfico de burbujas. Es un gráfico bastante vistoso, entonces vamos a hacer esta categoría, vamos a ponerlo como detalle y lo vamos a poner como leyenda para que nos hagan de distintos colores. En el eje X vamos a poner las ventas brutas, que sería la medida que acabamos de crear. En el eje Y vamos a poner las unidades vendidas. Y en tamaño vamos a ponerle las ventas netas. Bien, como veis, es un gráfico que es de un solo vistazo, da bastante información. Nos está indicando qué categorías por ejemplo, en esta de aquí, de carne, para conseguir unas ventas de 178.000 euros, tenemos que vender 4.200 unidades de carne. Sin embargo, para unas ventas brutas prácticamente similares de la categoría repostería, a una mitad de unidades vendidas, estamos consiguiendo el mismo beneficio. Y esto lo combinamos con otro tipo de gráfico, por ejemplo, con un gráfico de anillo o de tarta, y le ponemos las ventas brutas y el nombre de la categoría, pues podemos hacer lo mismo que antes. Según seleccionamos en uno o en otro, en este caso
el gráfico de cartas no nos deja filtrarlo. Vamos a poner otro gráfico por aquí con los años, por ejemplo. Poniendo un gráfico con las ventas, podemos ir viendo cómo se van distribuyendo las ventas en los distintos años. Y aquí se nos filtraría. Y bueno, creo que ya va siendo hora de dejarlo por ahí como una introducción. Me salió un poco más larga de lo que esperaba, pero bueno, espero que os pique el gusanillo y que veáis todo lo que se puede hacer con Power BI conectado a Access o a cualquier otro archivo de datos que contenga una base de datos. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer o algo, o os dejé muy aburridos. ¿Nadie? Podéis hablar, ¿eh? No muerde, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa, Diego. Dime. ¿Esto se puede convertir en una imagen? ¿Se puede convertir en un PDF? ¿Se puede visualizar solo sin tener todas esas opciones para interactuar? Hasta donde yo vi, no. Lo único, publicarlo en la web. ¿Publicar? Mira, ¿Cómo se ve lo publicado? mira, te enseño. Vamos aquí a publicar, por ejemplo, este mismo informe. Hay que guardar los cambios primero. Por la contraseña. Un segundito. Vale. Como veis, necesitáis una cuenta Office 365. Te pedirá dónde publicarla, por ejemplo, aquí en mi área de trabajo. José, aprovecho para comentar que José María dice que se puede pasar a PowerPoint. Así se vería en la web. Como veis, es el mismo gráfico, tiene las mismas interacciones que le hemos definido. Aquí podemos ver los filtros, pero no nos aparecen las pestañas de datos ni todas las opciones para cambiar. O sea, este sería ya el informe, digamos, definitivo. Lo que harías aquí en la versión de escritorio, con todas las opciones que tienes, lo publicas y lo verías así. Por aquí sí que tienes, aquí en conjunto de datos, sí que tendrías acceso a los datos. Pero lo que sería el informe tendría esta pinta. No sé si está clara la duda, ¿no? José. ¿Tienes aquí una opción de descargar? No, esta no es para descargar el programa.
José. No tenemos ninguna forma de incrustarlo en Access, ¿verdad? No. A través de control web, quizás. No vi ninguna forma. Sí que vi en las sugerencias de usuarios que hay quien pide que le metan VBA. Aquí en exportar sí. Bueno, puedes exportar una plantilla, no sé cómo quedaría. Y nada más. Guardar como... Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Sí, mira, ¿esto a nivel de licencia es una herramienta gratuita o es parte de Office 365 o como...? Es gratuito. Lo único, No. para descargarlo no te hace falta, creo que no te hace falta nada. Luego hay una versión Pro que sí que es de pago. Tiene alguna opción más. No sé porque no la tengo. Pero gratis. Todo lo que enseñé es la versión gratuita. Vale. De hecho, si te pide cuenta de Office 365, te pide una cuenta de Office 365 una cuenta educativa, se llama. Un poco cualquier cuenta de correo que le metas. Y he estado trasteando un poco y he visto que hay una cosa que le llaman plantilla de Power BI. ¿Eso a lo mejor es un formato de solo lectura o no? A la hora de guardar como, un archivo guardar como. Pues la verdad sí que no lo probé. O sea, la idea es buscar una forma de hacer todos los gráficos y otra forma de que después se usen solamente, ¿no? Que no sea por la web. Guardo como plantilla a ver qué pasa. La plantilla sería esta. Access no permite un iframe, ¿no? Para meter nada de la web, ¿no? Imagino que un explorador web podría hacerlo. Sí, pero te pide contraseña cada vez que te pide contraseña de Office 365 cada vez que intentas acceder. De todas maneras, lo que comentábamos hace la conversación, hay una propuesta en Access User Voice que está bajo revisión y que está en el top, pues, tiene 300 y pico de votos, de integrar Power BI dentro de Access, pero está under review. Es que yo, por ejemplo, trabajo con OneNote y sí permite incrustar un Power BI en un OneNote, pues igual en el Access con un control web, aunque pida autorización, sí, para que lo vean quien lo tiene que ver, no sé. Sí, yo he metido un navegador conectado a la web y te deja ver el gráfico. Lo que pasa es que con las limitaciones del navegador web del control de navegación que tiene Access. Ya, es que lo estoy viendo ahora mismo en OneNote y funciona perfectamente. Lo acabo de probar por primera vez y se ve muy bien. Pero ¿Qué OneNote tú utilizas? ¿El web o el de escritorio? Ahora mismo estoy del escritorio, pero ya me picas y ya lo voy a mirar, pero vamos. De todas maneras, hay una pregunta que Juanjo ha escrito en el chat y es si los datos se actualizarían o debería publicarse cada vez. En la web dices. En la web, sí. Supongo que se refiere a la web. Claro, La parte web no la toqué tanto, pero me parece ver por aquí en el conjunto de datos, tienes aquí la opción de programar actualización, que imagino que puedes programar una actualización o tienes aquí el botón de actualizar ahora. Entonces imagino que con alguna de estas dos opciones podrías cargar los datos nuevos Vale, estas opciones son muy parecidas a las que te da la herramienta en la web. En este sentido, en lo que es las actualizaciones. Ya, sí que no sé, me centré más en la aplicación de escritorio. No te sé decir. Sé que, por ejemplo, si te conectas a una base de datos de SQL Server, imagino que las de Azure también, a la hora de establecer la conexión, te da la opción de vincular o incorporar al modelo. Entonces, si incorporas al modelo, tendrías que hacer la actualización, digamos, manual, usando la tecla del botoncito de actualizar.
hablo de la versión web. Y si la vinculas, la tendrías siempre actualizado. Si haces un cambio en SQL Server, ya se te muestra en Power BI. Sí, Juanjo te da la razón. José María pide, cuando filtras por segmentación, ¿cómo lo harías con imágenes en este objeto? ¿En cuál, José? José María, como seas más explícito, yo no acabo de entenderlo. A ver, buenas noches. Yo Si tienes micro, tío. Sí, es que en casa están aquí también un poco liados. Cuando yo he trasteado esto un poco y cuando en el objeto de filtrar por segmentación, que es donde estamos chequeando, sé que se puede hacer por imágenes. Y además de hecho eso a través de guardar la ruta pero de una web. Lo que pasa es que intenta hacerlo desde una ruta. ¿Puede hacer o no? No te lo voy a decir. Ni idea, no lo sé. Yo sé que guardando ya digo, guardando la ruta de una web en lo que es la tabla, le da el formato como URL de imagen o de web y sí te permite ver las imágenes de la persona, cualquier imagen que tenga en la web. Pero al intentarlo hacerlo ya digo, desde mi escritorio, no lo he conseguido. José, ¿y lo que comentabas antes de que se puede exportar a PowerPoint? Yo llegué a hacerlo, no sé si es por la actualización que lo mismo Diego no la tiene, pero a mí sí me ha permitido exportarla. Yo acabo de hacerlo desde la publicación web. Cuando vas al archivo, ahí pones exportar a PowerPoint, pero es un PowerPoint estático con la foto de ese momento. Correcto. O sea que no me parece muy bien, porque sin embargo el OneNote que acabo de decir, que acabo de probar que también funciona en el OneNote web, me permite hacer los filtros y tocar un sitio que se actualice el otro gráfico y me permite manipular datos. La exportación al PowerPoint me acaba de hacer una foto del momento. A ti, y no se has roto el PowerPoint. No, me acaba de hacer una foto de la consulta. Tapa el objetivo de la cámara, Javi. Ya. Bueno, pero a mí me ha gustado esto. Había enredado un poco, pero estoy jugando con esto del el controlador de mapa. Es como un juguete súper divertido. Sí. Una pregunta. ¿Vais a hacer una segunda parte con lenguaje Dash? No, lo dejamos para ti, José María. No, yo hace poco lo he hecho. Pero eso es para vosotros, para los expertos. Quería decir una cosa. En una prueba que hice publicando en un informe con estos dos mapas, en la web el mapa coroplético no se me veía. El de los circulitos sí. Este de aquí, de la derecha no. No sé si fue problema de los datos con el informe que hice o no, pero este de aquí, el de los circuitos sí que se veía, este no. No conseguía ver las regiones coloreadas, digamos. Por si le interesa a alguien. A mí me gustaría saber, que igual lo has explicado y me he perdido porque has hecho unas cuantas cosas. ¿Puedo crear a partir de una tabla, a partir de las tablas que tengo, una consulta fácil arrastrando campos? No, arrastrando campos no. Podrías, aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de consulta querrías hacer? Pues tener datos de dos tablas en una simple consulta. Yo qué sé. Pedidos y detalles de pedido, todo en una consulta que me salga todo. Sí, mira.
Vamos a ver. Aquí en el editor de consultas, a ver si es esto lo que quieres hacer. Por ejemplo, en pedidos. Ahora estoy viendo la tabla de pedidos.